Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me les bendiga, hermanos, hermanas, amigos. En esta hora quiero dar un testimonio y darle glorificar a Dios de otras maravillas de las muchas que el Señor me ha dado. Y estoy agradecida porque realmente Él es el todo y el poderoso, el sanador. Y quiero contarles dos testimonios, uno que el Señor hizo en mí y uno en mi sobrino. Hace 3 años yo empecé a tener un dolor en la parte de atrás, en la parte de los riñones, vesículas, perdón. Y empecé con unos dolores ahí atrás, yo no sabía qué era. Bueno, un día me sentí al médico y dije, no, yo voy a ir al médico porque no sé de qué es esto. Bueno, y fui. Cuando fui, bueno, la doctora me mandó a hacer unos ciertos exámenes. Cuando me hice todos los exámenes, pues ella me encontró piedras. Mucha me dijo que estaba muy cundida de piedras. Y me dijo que tenía que hacer un tratamiento y que si el tratamiento no me curaba, pues iba a tener que ser operada. Entonces yo me hice pues el tratamiento, pero no seguí igual. Y bueno, yo me quedé quieta por un tiempo, pero después, por un largo tiempo, yo empecé otra vez con el dolor y yo pensé que ya eso se había quitado. Y entonces volví ahí al médico y ella me dijo que estaba peor. Me dijo, estás peor, estás llena, y si no haces un tratamiento estricto, te va a dar dolor que no vas a aguantar. Entonces, bueno, yo dependí del Señor. Yo le dije, Señor, tú sabes la condición. En ese entonces mi esposo no tenía trabajo y las cosas estaban difíciles. Yo le dije, Señor, yo voy a esperar en ti porque tú eres mi sanador. Y un día estaba, bueno, en todos mis quehaceres, fui ya en la noche, cuando ya me iba a acostar, hermano, a las 9 de la noche, cuando me fui a acostar, no pude. Eso se despertó en mí un dolor muy fuerte. O sea, todos los síntomas que la doctora me dijo que me iban a dar, empezaron. Entonces yo, en aquel dolor, no me podía ni sentar, ni acostar. Yo me empecé a clamar al Señor. Me acuerdo que estaba solita porque mi esposo ese día no se quedó, él trabajaba esa noche, le tocó guardia. Lo único, hermano, fue clamar al Señor y oraba. Yo, Señor, Dios mío, aquel dolor resistía, aquel dolor cada momento se ponía más agudo y más agudo. Y yo llegué y dije, bueno, Señor, hágase tu voluntad. Cuando de repente, hermano, me fui al baño, eso me dio diarrea, me dio mareo, vomité, bueno, de todo, hermano. Y cuando estaba allí clamando, yo en aquel dolor fuerte, yo decía, Señor, ayúdame, porque llegó un momento en que ya no podía más. Ya sentía que iba a caer, a desmayar, porque no me podía ni parar. En una de esas entré al baño y me recuerdo que lo único que hice fue clamar y decir, Señor, ten misericordia, sáname, Señor, yo creo en ti, tú eres mi sanador. Y caí al suelo, hermano, y cuando caí al suelo en aquel clamor del dolor, yo cerré mis ojos y duré un rato ahí en el suelo, hermano, y cuando de repente aquel dolor desapareció y empecé a enderezarme. Dije, Señor,
empecé a darle gracias al Señor. Yo decía, gracias, gracias, Señor, porque tú estás aquí conmigo, Señor. Y cuando me levanté completamente, ya el dolor lo tenía, pero muy agudo. Me fui a la hamaca y me acosté dándole gracias y glorificaba al Señor, gracias, gracias. Y pasé toda la noche hasta las 5 de la mañana que mi esposo llegó y me preguntó que cómo estaba. Yo le dije, no, estoy bien. Para la gloria del Señor, yo estoy sana. Hermano, y de ese día no me volvió más dolor. De ese día el Señor, fui sana completamente. Nada tengo y hoy puedo testificar y darle la gloria para Él, que me sanó, porque sé que Él estuvo conmigo esa noche. También quería testificar de que tengo un sobrino que tiene como 5 años y para la gloria de Él, Dios se magnificó ahí en ese momento, porque el niño fue a visitar a mi mamá y se subió arriba de un palo de guayaba, y ese día había llovido y mi mamá le había dicho a ellos que no subieran, pero como son niños pues se subieron y el niño subió hasta la copita de arriba. Donde estaba el palo habían cosas peligrosas, latas, estaba una pared, habían botellas, piedras, y el niño llegó y por querer comerse su guayabita, se subió hasta ribota y en una de esas él resbaló y se fue para abajo. Mi mamá dice que cuando ella volteó, que escuchó fue el grito del hermano mayor. Ella se fue y ella dice que ella lo encontró tirado ahí en el inconsciente. Dice, él estaba inconsciente y yo clamé al Señor y dije, Señor, tú eres nuestro sanador, Señor. Y ella dice que en su medio de su clamor ella lo levanta, lo sienta, dice que estaba todo ensangrentado y ella me dice, yo lo único que dije, Señor, él está bien. Y el niño, los otros 2 niños que estaban con él, pues le dieron un crisis, ella los calmó y después lo limpió. Cuando ella me dice a mí eso, ella me contaba y yo decía, yo creo que él está sano, él no tiene nada. Y después fui para que mi hermana, mi hija habló con ella y el niño le contó a mi hija que cuando él se resbaló del palo, él vio 2 seres que lo agarraron y lo voltearon y lo volvieron boca arriba, porque donde iba a caer era un sitio muy peligroso. Y dice que él quedó ahí y él dice que perdió el conocimiento. Y cuando mi hija me cuenta eso, yo dije, yo le dije a ella, yo sé que el Señor estaba allí, porque donde él iba a caer no iba a tener vida. Y para la gloria de Él, eso fue para mi hermana, para testificarle a ella, porque ella es un poquito así, muy dura con las cosas del Señor. Y yo le dije, el Señor te ha regresado tu hijo, tienes un hijo nuevo, un hijo que para que tú veas la gloria de Él. Y cada día que lo veo le digo, Él es la gloria de Él, porque ese niño volvió a la vida. Hermanos, espero que sepan que Dios es grande, misericordioso y que cuida de nosotros todos los días cuando clamamos a Él en fe. Dios me les bendiga, hermano. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 131. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alrededor de la mesa del Señor, el Señor en esta hora nos dará el alimento, el pan para cada uno de nosotros, la palabra que cada uno necesita, porque como el Espíritu Santo ha testificado en cada culto especial, Él conoce el corazón del hombre, Él conoce la condición del hombre, Él sabe lo que el hombre necesita, cada hombre y cada mujer. Él sabe cuál es la necesidad, Él sabe cuál es la necesidad de cada corazón.
Al Señor no hay quien lo instruya en eso, Él lo sabe. Por eso se repite una y otra vez para que usted lo entienda, para que a través de sus siervos, sus instrumentos, el Espíritu Santo hable a través de ellos y dé a cada uno conforme a la necesidad. Cada uno tiene una falta o una palabra que debe escuchar. Cada hermano y hermana, Dios tiene algo que decir siempre, porque Él todos los días ve nuestro corazón, ve nuestra condición, ve lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros manifestamos. Todo lo ve el Señor y Él ve más allá. Él ve la intención del corazón. Hasta eso lo ve el Señor. Somos totalmente libros abiertos en la presencia del Señor. Él ve todo. Usted no puede engañar a Dios. Yo no puedo engañar a Dios, porque Él conoce lo más profundo del corazón del ser humano. Dios quiera que usted entienda eso. A veces nosotros creemos que Dios no ve, creemos que Dios no entiende, o creemos que Dios es comprensivo en algunas cosas. No. Dios ha trazado un camino y ese camino es la palabra. Ese camino todos nosotros debemos seguirlo. No que el Señor avale nuestro camino, porque muchos buscan que el Señor avale su camino. No, el Señor ha trazado un camino claro, puro, santo y recto. Y todos, sin excepción, debemos alinearnos a ese camino, a esa palabra, a esa guianza, a esa visión de Dios. Debemos hacerlo para que podamos ver a Dios y podamos ver su bendición, podamos ver al Señor guiándonos al camino que lleva a la Nueva Jerusalén, hermano, que lleva a agradar a Dios, que lleva a hacer la voluntad perfecta del Señor. Por eso es importante que usted, quien me escucha en esta hora, hermano o amigo, quien escucha y que el Espíritu Santo ha permitido que escuche esta palabra, usted debe, al escucharla, hacerse un examen en su corazón, porque el Señor sabe qué es lo que usted necesita, qué es lo que yo necesito, y Él va a hablarnos. Debemos estar atentos a eso. Debemos estar atentos y pedirle al Señor que nos dé gracia, que nos dé valentía y que podamos humillarnos y reconocer nuestras fallas, nuestros errores, porque allí estará la bendición del Señor, allí vendrá la vindicación del Señor. Cuando nosotros tomamos el consejo que Él nos da, la instrucción que Él nos da, para que hagamos su voluntad. Recuerden, cada uno de nosotros, y esto que el Señor permita que usted lo entienda, cada uno de nosotros traíamos nuestro propio camino. Cada uno de nosotros, en el andar, trazaba su propio camino. En sus propias decisiones, me explico, en sus propias ideas, pero al final es como aquel que se pierde en el desierto que comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas. La persona cree que está avanzando a un camino propio, pero resulta que es una espiral que va hacia abajo. Hermano, no es un camino recto que sube, sino que es una espiral que va bajando. Qué diferencia, ¿verdad? Cuando el hombre traza su propio camino, traza el camino personal, en donde aparta a Dios, aparta la palabra, aparta la voluntad perfecta del Señor, aparta lo que Dios quiere para usted, entonces usted desecha el camino del Señor y comienza a trazar
su propio camino. Pero ese camino es una espiral que va bajando y bajando y bajando, y al final, el final de ese camino lleva a un abismo. Ese es el destino del camino del pecador, del camino del que desecha la palabra, del camino del que no quiere hacer la voluntad del Señor. Todo camino de hombre, porque hay hombres que creen que su camino es recto y que sus posiciones son rectas, pero al final, como dice la Escritura, son caminos de muerte. Y usted debe estar alerta, usted debe ser sincero con el Señor. ¿Qué clase de camino usted personalmente está caminando? Porque Dios va a juzgar individualmente. Si usted está en una iglesia y el Espíritu Santo habla y usted ignora lo que el Espíritu Santo está hablando, entonces usted no va a recibir la edificación de Dios, la corrección de Dios, para que enmendemos nuestros caminos, para que caminemos el camino de Cristo, el camino de los despreciados. Este camino a usted no lo va a querer nadie. No lo van a querer los pecadores y no lo van a querer los religiosos, porque es el camino de la palabra. Y tanto los pecadores como los religiosos aborrecen la palabra. Porque aborrecen la palabra. Porque han trazado su propio camino y no quieren caminar el camino que Jesús ha trazado. El hombre ejerce su derecho de su libre albedrío, no quiere caminar el camino del Señor. Usted ve en todas partes del mundo y en todos los lugares, en todas las ciudades, en el sistema religioso, diferentes iglesias con diferentes doctrinas, diferente visión, y cada una alega y reclama ser la verdadera. Son caminos que cada iglesia ha trazado. Porque, como decía el hermano Branham, una denominación es una persona. Y esa persona convence a otra y es una denominación de dos. Y esas dos convencen a otras dos y es una denominación de cuatro. Hasta que comienza a crecer esa denominación basado en el pensamiento de alguien que al principio tenía su propio camino, lo que él creía y pensaba que era el camino correcto. Y a su vez, ese camino se convierte en enseñanza. Escuchen muy bien esto. Se convierte en enseñanza y las personas siguen esa enseñanza. Siguen ese patrón trazado. En mi iglesia creen así. En mi iglesia consideran que esto es así y que se debe hacer así. Ahora, yo no dudo que en esos caminos existan hombres y mujeres sinceros. Recuerden lo que el Espíritu Santo nos dijo. Allí hay escogidos, esperando la hora y el día en que el Señor envíe esa luz y pegue en esa simiente. Pero allí hay corazones sinceros, pero también hay corazones que se cierran y se han cerrado a la voluntad del Señor, se han cerrado a la palabra, se han cerrado al Espíritu Santo. No quieren la guianza del Espíritu Santo. Escuchen, cuando alguien rechaza la guianza y la enseñanza del Espíritu Santo, la guianza de la palabra, lo que Dios ha revelado en su palabra, al hacer eso está rechazando la guianza del Espíritu. Lo voy a repetir de nuevo. Cuando usted desecha el consejo de la palabra,
Cuando usted no quiere fundamentar su vida en la palabra, cuando usted no quiere ser guiado por el Espíritu a la palabra, usted está diciendo con sus obras a Dios que usted no quiere la guianza del Espíritu Santo y por consiguiente y en consecuencia le está diciendo a Dios que no quiere el Espíritu Santo. Hermano, nuestros hechos tienen su mensaje. Nuestras acciones tienen su mensaje. Porque usted va a obrar conforme a lo que cree, a lo que usted cree en su corazón. Y si usted no quiere la guianza de la palabra, no quiere la enseñanza de la palabra dada por el Espíritu Santo, usted dice, yo no necesito eso, yo no quiero eso. Yo ya he trazado un patrón y es así. Entonces, con eso usted, escuche, lo repito de nuevo, usted está rechazando la guianza del Espíritu Santo y en consecuencia le está diciendo a Dios que no necesita el Espíritu Santo, que no quiere el Espíritu Santo. Ahora, fíjense lo tremendo que es que una persona que cree que está bien con el Señor, una persona que cree que Dios lo está guiando, pero si desecha la palabra, no es Dios guiándolo, porque Dios no guía a nadie fuera de la palabra, porque Cristo es la palabra. Él, lo que es conforme a su palabra, Él lo respalda, lo vindica. Él manifiesta cuando algo es verdad, Él se hace presente y vivifica esa palabra en los corazones de hombres y mujeres. Usted no puede evitar eso, porque Dios es el intérprete de su palabra. Dios es el que vindica. Dios es el que vindica una enseñanza. Dios es el que vindica a un ministerio. Dios es el que vindica a un hombre o una mujer que se para por la palabra. Es Dios. Y es porque Dios respalda la palabra. Si ese hombre o esa mujer se identifican con la palabra, Dios respalda a ese hombre y a esa mujer. Dios respalda ese ministerio. Si es un ministerio que se preocupa en enseñar a sus creyentes la verdad de la palabra, toda la verdad, no una parte de la verdad. Un ministerio porque, ojo, escuchen bien esto. Cuando usted ve los caminos que las denominaciones han trazado, hay una gran parte del material correcto. Allá hay formas y fundamentos doctrinales correctos, pero no es todo. Ese es el engaño de las denominaciones. Ese fue el engaño que la serpiente le hizo a Eva. Un 0,01% errado. Todo lo demás estaba correcto. Solo ese 0,01% fue suficiente, hermano, para que la raza humana cayera de su condición de imagen y semejanza de Dios para convertirse en imagen y semejanza del pecado y de Satanás. Solo un 0,01%, no se le olvide. La primera enseñanza errada la dio la serpiente bajo inspiración de Satanás y logró engañar a una escogida, a Eva. Hermano, y fíjese la consecuencia de eso.
Y hoy en día vemos las denominaciones que tienen grandes, eso varía de la denominación. El porcentaje varía de la denominación. Unas tienen más que otras. De la verdad, porcentaje de la verdad, de doctrina de la verdad. Pero ¿qué pasa? Junto a la verdad está también la mentira, hermano. Junto a la comida viene el veneno. En el fundamento doctrinal que un hombre o una mujer reciben en la iglesia, en una denominación, hay una parte que es comida y una parte que es veneno, hermano. Una parte que si la toman va a ser vivificada y van a ser bendecidos. Pero la otra, si la comen y la reciben, va a causar muerte espiritual. Viene la comida envenenada. Eso es lo que ha logrado Satanás en las denominaciones. Inyectar sus múltiples maneras de envenenar. Tiene sus frascos de distintas pociones de veneno. Hay distintas pociones de veneno. Y cada denominación tiene una poción especial. Algunas comparten las pociones, otras no. Pero el efecto es el mismo. Apartan a las personas de la verdad pura de la palabra. Pero vino el Señor en su misericordia en este tiempo y levantó a un profeta, a un siervo de Cristo, nuestro hermano Branham, el cual vino con la enseñanza de la palabra. Pero ahora, esa enseñanza debe ser interpretada por el Espíritu Santo, no por usted. Y muchas iglesias han caído en eso. Son los hombres las que interpretan las palabras del profeta y no el Espíritu Santo. Y al hacer eso, producen el mismo efecto en sus congregaciones. Muerte espiritual. ¿Y cómo es eso, hermano? Pueden negar a sus creyentes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Una enseñanza fuera de la palabra los puede hacer miembros de una iglesia. Pueden tener su cuarto lleno de afiches del profeta, de la columna de fuego, de las ardillas, de Hatirai. Pero les niega el derecho que ellos tienen de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la enseñanza que el hombre y la mujer reciben es lo que él va a reflejar durante toda su vida. Y esa enseñanza puede crear un concepto acerca del Espíritu Santo que no es lo que enseñó el Espíritu Santo y la palabra. ¿Se dan cuenta? Cuando un hombre o una mujer reciben la palabra en la multimanifestación de los tipos de Dios, una es de niños. Es un niño y el niño no tiene idea propia. El niño va a aprender lo que le enseñan. De hecho, un niño aprende de dos maneras. ¿Sabía usted eso? La enseñanza intelectual y la enseñanza moral. Hermano, ¿será que lo repito? Lo repetiré después de tomar un poquito de agua. Un niño aprende de dos maneras. La enseñanza intelectual,
que es el cúmulo de conocimiento que una persona puede tener acerca de las cosas naturales de la vida. Y el otro es lo que él ve a sus padres haciendo. Hermano, no hay manera de que usted pueda evitar que sus hijos lo observen padre o que la observen madre. Una vez el Espíritu Santo lo dijo, ahorita que estoy recordando, y el Espíritu una vez más quiere que usted recuerde eso. Usted pudiera ser una mujer que tenga una hija y usted le dice a su hija, no sea promiscua. Pero si usted es promiscua, aunque la enseñanza esté correcta, su hija lo va a ver a usted y va a ver que usted es promiscua. Y lo más probable es que usted, su hija, termine siendo promiscua, hermano. O puede ser que Dios la libre de eso. Pero ella puede tomar su ejemplo. Hijo, no fume. Y usted se fuma un cigarrillo. No diga grosería. Y usted de 5 palabras dice 500 groserías. ¿La enseñanza está errada? No. La enseñanza moral, sí. Porque no está aplicando lo que está enseñando, hermano. Y por eso, en las denominaciones y en las iglesias que han tomado esta palabra, esta revelación del tiempo final, leen expresiones poderosas en la Escritura, milagros portentosos en mano del hermano Branham, testimonios que hacen llorar al que escucha un testimonio del hermano Branham, pero no lo siguen. Hermano, no guardan la enseñanza en su corazón. Recuerden, la enseñanza intelectual y la enseñanza moral. Si el hermano Branham tomó toda la palabra y produjo ese efecto, un hombre guiado por el Espíritu, en que el Espíritu se manifestaba en él, ¿por qué en usted no es así? ¿Por qué en usted hay altas y bajas en su vida? ¿Será que no quiere aceptar la enseñanza del Espíritu? ¿O será que en su iglesia no cree en eso? Hermano, escuchen bien esto. O usted ha decidido creer a su manera, o en su iglesia no cree en eso. Aunque la palabra lo diga y aunque el mensaje lo enseñe. Que el Señor nos ayude, porque una enseñanza que no lleva a la gente a rendir completamente su vida al Señor y a morir y a renunciar al pecado y a nacer de nuevo y a recibir el Espíritu Santo, no es la iglesia del Señor, no importa cómo se llame. Si esa enseñanza lleva a la gente a ser solo simples miembros de iglesia, esa iglesia está fallando, no está siendo guiada por el Espíritu, y hay una enseñanza moral, una levadura, hermano. Hay una levadura allí. Hay una levadura. Hay una enseñanza moral que aunque lo leen, no lo creen, hermano. Para fundamentar lo que se ha de decir en esta hora, que el Señor nos ayude en esta hora, les invito a leer 3 escrituras.
Una es Proverbios, el capítulo 22, el versículo 6. Recuerden, lo que Dios quiere es que usted tenga los fundamentos correctos para que pueda Dios edificar los 7 pisos del edificio piramidal de la estatura del hombre perfecto. Pero si su fundamento es endeble, Dios no puede construir nada, hermano. Dios está esperando que usted saque el fundamento errado para que Él pueda dar la enseñanza correcta. Hermano, Proverbios, el capítulo 22. Esa es la primera escritura que vamos a leer. 22:6. Es una escritura muy conocida. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Instruye al niño en su carrera. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. La segunda escritura es Marcos, el capítulo 10. Marcos, capítulo 10, de los versículos 14 al 15. Marcos 10, desde los versículos 14 al 15. También leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a leerlo desde el 13 para que tenga sentido lo que estamos leyendo, pueda haber comprensión de lectura. Desde el versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase el Señor Jesús. Y los discípulos reñían a los que los presentaban, los regañaban. Y viéndolo Jesús, se enojó y les dijo a los discípulos: dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales, escuchen, de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y la tercera escritura es Gálatas 6. Gálatas 6. Van a entender el contexto de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en esta hora. Gálatas, el capítulo 6. 6 del versículo 6 al 8. También en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. Lo voy a leer de la antigua versión, porque tal vez algunos se confunden un poquito con la antigua versión. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuéntele el fruto de su enseñanza, hermano. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará el Espíritu Santo, vida eterna. Que el Señor bendiga su preciosa palabra. Oremos al Señor para que Él nos guíe en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Te bendecimos en esta hora, porque tú eres precioso en la enseñanza que tú nos das, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres perfecto, tú eres recto, tú eres fiel. Y tú quieres que todos, como niños, sencillos,
humildes. Seamos abiertos a la enseñanza de tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos a todos. Que tu Espíritu Santo nos hable a todos. Señor, que cada uno de los que están oyendo este precioso mensaje, esta palabra, esta señal, que están conectados en este servicio, tu Espíritu les hable y que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. Fundamentos cerrados, echados fuera, para que el fundamento de la palabra pueda ser colocado en el corazón del hombre y la mujer. Porque no puedes construir ni poner un edificio hasta que el fundamento no sea el correcto. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Glorifica tu nombre en esta hora. Sana a todo cuerpo enfermo y liberta a toda alma oprimida en esta hora. Que la liberación del Espíritu sea en cada corazón y que si hay algo que está errado, lo reconozcamos, nos arrepintamos y lo confesemos y lo arreglemos en el nombre del Señor Jesucristo. Que tu Espíritu ministre liberación en esta hora y todo lo que hayamos de hacer y decir lo ponemos en tus manos. Ministra tú, Señor Jesús, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con el tema importantísimo, clave, fundamental, porque algunos no reciben el Espíritu Santo. Si ustedes han visto la pirámide de la estatura perfecta, de la estatura del hombre perfecto, se habrán dado cuenta que debajo de la fe hay una columna que está abajo. Ese es el Espíritu Santo. Muchos creen que el Espíritu Santo se recibe arriba. El de arriba es la adopción, es el monte de la transfiguración. El de abajo es el río Jordán. Es el mismo acto de adopción, pero el de abajo es el río Jordán y el de arriba es el monte de la transfiguración. Porque él no podía decirle abajo a Eloí porque estaba empezando, era un niño, hablando en el tipo, en lo espiritual. Pero arriba su fe había sido probada y había dado fruto de fidelidad y de celo por la palabra y amor al Señor. Y cuando una persona se hace uno con la palabra y puede manifestar todas esas virtudes del Espíritu, fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal, entonces Dios confía en ese hombre y en esa mujer, porque piensan como Dios, hermano. Y arriba ya no es el niño, ya es el adulto y Dios dice, escúchenlo, hermano. Él va a decir la verdad porque es mi siervo. Ella me obedece, es una dama cristiana que va a dar testimonio de mi verdad. Hermano, lo que estamos hablando de la enseñanza intelectual y de la enseñanza moral. La dama va a manifestar la enseñanza moral. Hermano, ella no es predicadora, aunque ella instruye a sus hijos. ¿Se dan cuenta? Pero más que nada, ella va a manifestar, la mujer, la enseñanza moral. Y el hombre que es llamado a predicar va a enseñar, la va a dar la enseñanza intelectual. Me explico. La enseñanza directa de la palabra. Porque es a ellos, Dios los levanta al hombre para ese propósito. Se dan cuenta que la escritura es perfecta. Pero ¿cómo Dios va a construir un edificio de la estatura del hombre perfecto cuando los fundamentos están errados? Cuando cada quien ha trazado su propio camino y un camino está construido de ideas personales, de ideas, de doctrinas y de pensamientos. Un camino es una idea que se traduce en acción. Como aquel poeta,
Yo siempre veía a mí me gusta, esa que cuando íbamos a los programas radiales en Radio Cristal, ese poema de aquel poeta español, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Encierra, esa inspiración está correcta, ojo, encierra una enseñanza eso, porque hay personas que construyen su propio camino en base a sus ideas y otros en base a lo que dice la palabra, van avanzando, construyendo en base a lo que Dios dice en su palabra. Cada paso los lleva hacia arriba. ¿Se dan cuenta que la pirámide apunta hacia arriba? Y la espiral va para abajo, hermano. La espiral va para abajo, pero la pirámide va hacia arriba. Dos caminos opuestos. Y usted pudiera decir, pero hermano, ¿cómo me va a decir a usted que el camino que lleva a la perdición tiene material de lo correcto? Porque está mezclado. Esa es la enseñanza denominacional. Le repito, esa fue la fórmula que utilizó el diablo para engañar a la escogida de Dios, a Eva. ¿Se dan cuenta? Utilizó esa fórmula para engañarla. Ese camino que le trazó estaba bastante parecido. Solo tenía un elemento que la desvió del camino hacia Dios y que la hizo, junto a Adán, apartarse de la palabra. Y ahora, después que ellos fueron confrontados por Dios, se les prohibió la entrada al árbol de la vida, hermano. Mientras el hombre siga su propio camino, no puede accesar al árbol de la vida, porque su camino pecador no lo va a llevar a Dios. Su camino de pecado, su camino de orgullo, su camino de soberbia, no lo va a llevar a Dios. Pero si usted, fíjese lo que la Escritura va enseñando, pero si usted y yo nos humillamos como un niño, porque es una enseñanza, entonces el Señor nos va a enseñar, como hizo Pablo. Él desechó la enseñanza farisaica y recibió como un niño la enseñanza que el Espíritu empezó a darle, y fue un buen alumno. Tan buen alumno que Dios le confió ser el mensajero de la primera edad de la iglesia gentil y ejemplo para todos los mensajeros que vinieron después. Tan buen alumno fue. Él tuvo esa enseñanza errada, ojo, la enseñanza errada fue la que Pablo tuvo por estiércol, la errada. Nadie puede desechar lo correcto, porque lo correcto es correcto. La verdad es verdad, aquí o en cualquier iglesia. ¿Se dan cuenta? Usted no puede desechar una verdad. Si usted viene de una denominación, si es verdad, dele gloria a Dios que ya usted traía esa verdad. Pero si es algo errado, entonces ahora coteje lo que usted creía con lo que el Espíritu ahora quiere que usted reciba en su corazón como fundamento para poder conocer a Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Eso es lo que dice la palabra. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Si usted venía con una enseñanza errada del mundo, de las denominaciones,
Si usted en verdad quiere hacer la voluntad del Señor, usted debe humillarse como un niño. Un niño no está... Algunos de ustedes han tenido la experiencia de enseñarle a un niño, y ustedes ven que un niño, cuando usted regaña a un niño, el niño lo que hace es hacer puchero y se pone a llorar cuando usted lo regaña. Y el niño se sujeta. Escuchen. Y más si son sus padres. Si él es desobediente y sus padres lo reprenden, el niño comienza a llorar y hay un temor. Y lo que le dicen los padres, el niño lo hace. Al principio, pareciera que él no entiende porque es un niño. Pero como la escritura que leímos al principio, cuando crezca, hermano, él va a entender por qué su papá y su mamá le echaban esas cuerizas y lo regañaban tanto y lo castigaban y le daban los consejos. Hijo, hija, no hagas eso, te va a ir mal. Y tal vez el niño rebelde al principio, pero después se sujeta y obedece. Tal vez lo haga hasta de mala gana. Y obedece. Después dirá, gracias por mis padres que me dieron el consejo y me dijeron la verdad. Ahora es que entiendo. Y yo también voy a hacer lo mismo cuando tenga mis hijos. No los voy a dejar que cometan el error que estuve a punto de cometer. Y gracias al Señor por mis padres que me advirtieron. Y yo hice caso, yo obedecí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Así, con esa actitud de un niño, como leímos hace un rato, es que usted debe llegarse a Cristo. Todo debemos rendirlo en el altar del Señor. Nuestros modos, nuestra manera de pensar, nuestras costumbres, nuestras ideas. Todos del camino en que andábamos en el mundo, traíamos nuestras propias ideas, unas propias y otras importadas. Pero en el camino del Señor comienza una purificación. Por eso el agua tipifica eso. Comienza una limpieza fundamental en nuestras vidas. Comienza el Señor a mostrarnos la manera de Dios de hacer las cosas. Si usted es un joven que quiere casarse y en el mundo estaba acostumbrado a tener una novia aquí, una novia allá, cuando usted acepta al Señor, hay una manera de hacer las cosas por la palabra. Para que Dios lo bendiga. Para que el Señor sea con ustedes. Y si ustedes tienen temor de Dios, y si ustedes quieren la bendición de Dios, deben comenzar desde un principio haciendo las cosas correctas. No las hagan malas. No se vayan por los lados. No se vean escondidas. No hagan cosas, porque a la larga, recuerden la otra escritura, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted no puede burlar a Dios. Si usted quiere, ahora que está en el camino de Dios, usted quiere que Dios lo bendiga, la bendiga, hágalo ahora conforme a la enseñanza de Dios. Busque el consejo de Dios, busque la enseñanza de Dios y verá cómo agradecerá usted que el Espíritu le enseñó a hacer lo correcto y usted se humilló, reconoció. ¿Se dan cuenta? Usted se humilló en la presencia del Señor y dijo, gracias Señor, porque yo en el mundo
o veía a las niñitas en el liceo que hacían, en la universidad, que hacían las cosas a lo loco, que hacían las cosas así y así. Y yo pensaba que eran correctas, pero ahora veo que no es así. Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero hacer lo correcto, yo quiero ser un caballero, un hombre cristiano. Un hombre que hace las cosas correctas. Y usted, dama, que hace las cosas correctas y tendrá la bendición de Dios. ¿Se dan cuenta? Usted que era predicador en el mundo denominacional, ahora debe comenzar a purificar su fundamento. Está ministrando la palabra conforme a la manera de Dios. ¿O usted quiere que Dios avale su manera de pensar, su manera de ministrar desordenada, fuera de la palabra? No. Dios no va a vindicar nada fuera de la palabra. Entiendan eso. Arrastran ideas de las denominaciones o importan ideas de las denominaciones porque creen que están correctas, pero debes filtrarlas si son conforme a la palabra. Recuerden lo que hablamos. Hay cosas que son conforme a Dios y otras que no lo son. Deseche lo malo, examinadlo todo, retengan lo bueno. Retengan lo que es conforme a la palabra. Retengan la enseñanza de Dios. Porque eso es el mismo material. Lo que es del mismo material se va a unir. El barro con el hierro no se unen. En cambio, hierro con hierro se unen. Es el mismo material. Si usted va a anexar a su construcción espiritual, a su fundamento, tiene que ser del mismo material de Dios. No puede colocar material que no sea el de Dios, porque eso se va a caer. O sea, un edificio pesado, hermano. El edificio de Dios que Dios va a construir, ni se imagina la presión que va a soportar. La presión del mundo, la presión de la familia, la presión del trabajo, la presión de la escuela, la presión de los religiosos. La presión de la calle, la tentación. La presión de la tentación para vender lo que creemos. Presión por todos lados. Su estructura resistirá una prueba así. Cuando venga la hora de la prueba, usted puede decir que su edificio va a aguantar el gran temblor que usted va a pasar en su vida, porque cada uno somos probados. Cada uno va a ser probado, cada hombre y cada mujer. Y Dios va a ver lo que está en los fundamentos de su vida, que usted no quiere renunciar a eso. Eso a la larga se va a convertir en su perdición si no se arrepiente. Por ahí se va a resquebrajar, por ahí se va a resquebrajar el edificio. Y esa grieta es el lado donde el fundamento estaba chueco, donde estaba malo. Hermano, en los días de bonanza y el sol radiante y los pajarillos cantan, los fundamentos, todos los fundamentos son de Dios. Pero cuando viene la tempestad de las pruebas personales de todo tipo que vienen a nuestras vidas, allí es donde se ve el calibre, el material, qué clase de fundamento colocó usted en su vida.
Y para eso, hoy en día, el Espíritu quiere que usted y yo revisemos y saquemos lo que no sirve, lo que no es conforme a la palabra. ¿Se dan cuenta? Usted, hermano, si su enseñanza intelectual, o sea, la letra que usted enseña, hay fallas, usted así está fundamentando a los niños que Dios le dejó a su cuidado. Cuando nosotros leemos en la palabra, en los mensajes, me explico, cuando el hermano Branham ilustra la adopción, que el Espíritu Santo es el tutor, ahora, ¿en quién se va a encarnar el tutor? En el ministerio quíntuple, hermano. El Espíritu Santo instruyendo a sus niños. Pero si el tutor no quiere dejarse guiar por el tutor, el Espíritu Santo, ¿qué enseñanza le va a dar a esos niños? Sus propias ideas, sus propios pensamientos acerca de lo que lee. Y eso, esos niños lo van a recibir, hermano. Los niños que están en esas congregaciones van a recibir la enseñanza que reciben. ¿Por qué creen que la enseñanza? Un niño no se sienta con su papá, tú estás errado porque... No, el niño lo recibe, lo hace. Si usted enseña erradamente a los que están con usted y no los llevan a una total rendición a Dios, a una muerte espiritual, una muerte en donde usted muere y nace Cristo en usted, usted está llevando a esos niños a la espiral de la muerte, la espiral descendente. Y les niega el derecho a recibir el Espíritu Santo. Todo creyente tiene el derecho a recibir el Espíritu Santo. Hermano, les ha enseñado la necesidad que tienen de recibir el Espíritu Santo. Les han dicho que si no reciben el Espíritu Santo no hay rapto. Les han dicho que el Señor solo se va a llevar a aquellos que obedecen. Toda la palabra. Les han enseñado toda la palabra y no omitir ninguna parte de la palabra. O han introducido sus propios pensamientos. ¿Se dan cuenta? Esos niños le van a creer a usted. Y Dios lo va a hacer responsable a usted, encargado del tutor, el Espíritu Santo, ministros. Debe haber temor de Dios a la hora de tomar la enseñanza y de darle toda la palabra. Yo creo esto, pero esto no lo creo. Yo no estoy muy convencido con esto. Y los niños, al ver que usted no toca ciertos temas, ellos tampoco lo van a hacer, no lo van a aceptar como verdad, porque no se los han enseñado. Una persona no manifiesta algo que no es enseñado. ¿Cómo van a hacer en una tierra un campo de maíz si no se ha sembrado maíz? ¿Cómo van a nacer caraotas si no se han sembrado caraotas? ¿Cómo se ha sembrado trigo? ¿Cómo van a nacer trigo si el trigo no ha sido sembrado? La enseñanza debe ser sembrada en los corazones de los hombres, la enseñanza de la verdad. Y Dios se va a encargar de vivificar eso. Hay personas que no saben lo importante que es el Espíritu Santo y cómo recibirlo. Pero si usted no lo hace,
él creerá que está bien el que no lo haga. Y eso es enseñanza moral. Usted está omitiendo lo que dice la palabra porque no lo cree. En mi iglesia no enseñan eso. En mi iglesia no creen eso no lo predican en mi iglesia. Pero tú le has preguntado a tu pastor. No, mi pastor no lo toca. Eso no es doctrina que se toque en la iglesia. Se dan cuenta. Y la persona se identifica con lo que oye. Ahora, esa persona, Dios necesita de esa persona. Porque si es un escogido, esa persona tiene que venir a la verdad. Y el responsable es usted. Usted pudiera estar deteniendo el plan de Dios, hermano, por no predicar toda la palabra, por impedir que reciban el Espíritu Santo, por no instruirlos a que ocupen su lugar en el cuerpo. Usted tal vez pudiera cantar, ojalá hoy mismo fuera su venida. Y el Espíritu Santo pudiera venir y decir, ¿cómo voy a venir si tú no les enseñas la verdad a mis niños? Yo te los dejé para que les instruyera, para que se prepararan para la venida. Y la venida del Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo va a haber un rapto cuando ni siquiera están en la expectativa de la venida del Señor? El hombre y la mujer percibe que algo está cambiando. Pero si la enseñanza no apunta a la palabra y explica lo que está pasando y en consecuencia qué es lo que se debe hacer, la persona no sabrá qué hacer. Varones y hermanos, ¿qué haremos? Hermano, esas palabras fueron sinceras. Y el Espíritu Santo a través de Pedro trazó la línea de la palabra. Arrepiéntanse, vuélvanse como niños, porque si no se os volviereis y fuereis como uno de estos niños, no pueden recibir el Espíritu Santo. Ahora el Señor nos va a enseñar a hacer su voluntad. Bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Muchos lo han hecho, pero muchos no. Y la etapa de santificación y búsqueda no lo enseña. Si usted es bautizado y usted está bien, ¿usted cree que Dios envió un profeta? Con todo respeto. Yo he escuchado de hecho, a mí me bautizaron así. ¿Usted cree que Dios envió un profeta? Yo dije sí. Porque yo no acepté al hermano Abraham como mi salvador. Yo acepté al Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ahora, nada en contra de los que aplican esa fórmula si se lo preguntan a un denominacional. ¿Se dan cuenta? Pero el que se bautiza debe estar claro a dónde apunta eso. Que ahora va a venir una enseñanza que lo va a llevar a la enseñanza que lo va a llevar a renunciar a las cosas del mundo, a tomar decisiones para alinearse con Cristo y a buscar la llenura del Espíritu Santo, la unión de Él con Dios.
eso no acaba en el bautismo. Esa etapa termina cuando el hombre recibe o la mujer reciben el Espíritu Santo. Debe ser completada esa tercera etapa. Muchos lo dejaron hasta la segunda. Deben entrar en una búsqueda sincera. Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Cuando yo leo que el hermano Branham dice que eso es lo que hará que yo suba en el rapto, entonces yo lo creo, Señor. Yo quiero que tú no encuentres nada del mundo en mi vida. Yo quiero que cuando tú veas mi corazón, encuentres amor y deseo de obedecer. Fíjense, esta escritura está relacionado. Esta escritura, Lucas 13. Lucas 13 del 6 al 9. Y dijo esta parábola el Señor Jesús. Tenía uno una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Dios quiere buscar el fruto de Cristo en usted, pero sin Cristo, ¿qué fruto va a dar? Dios viene a ver cómo usted obedece la palabra, cómo usted administra lo que Dios le da, un ministerio, un don espiritual. Si usted es temeroso de Dios y obra conforme a la palabra con ese don o con ese ministerio. Cada vez que un ministerio obra conforme a la palabra y cada vez que un don espiritual, cualquiera de los 9 dones espirituales, obra conforme a la palabra y trae edificación al pueblo del Señor, corrección en el pueblo del Señor, eso es un fruto para Dios, hermano. Eso también es enseñanza. Eso forma parte del paquete completo, usted no lo puede sacar. Vino a buscar fruto, el fruto del Espíritu, y no lo consiguió. El fruto, acuérdense que el fruto es como una higuera. La higuera, esa, en cuanto a lo que cuando la Escritura dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Ese fruto de la vid, aunque aquí habla de higuera, cuando la Escritura habla del fruto, es ese ramito de uva, que ese ramito es un fruto. Y cada uva es una virtud. ¿Se dan cuenta? Dios viene a buscar ese fruto que viene incluido en todo, su vida, su obediencia, hermano. Y dijo al viñero, he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Córtala, hermano. Es una parábola del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué el Señor utiliza esta parábola? Porque muchos están en las iglesias, pero no dan fruto para Dios. No están interesados en recibir el Espíritu Santo. No quieren hacer la voluntad de Dios y se van a sorprender por algo. Él entonces respondiendo le dijo, el viñero, Señor, déjala aún este año. Un intercesor, hermano, se paró en la brecha. Déjala aún este año, no lo cortes. Hasta que la excave y la estercole, o sea, la abone, hermano. ¿Por qué tenía que excavar? Fue al fundamento. Déjame que vaya al fundamento.
¿Por qué ese hombre no es libre? ¿Por qué esa mujer no es libre? ¿Por qué no ha recibido el Espíritu Santo? Una mala enseñanza, un pecado no confesado, una idea que limita al Espíritu Santo, una idea vieja, un creyente rancio que no le ha dado libertad al Espíritu Santo. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Fíjense, una persona pudiera estar cortada dentro de la misma iglesia. Hermano, cuando el hermano Branham ilustraba, cuando llega el que va a cortar y el leñador dice y va a caer el árbol, fuera, abajo. ¿Dónde va a caer ese árbol? En la iglesia, en el agua. ¿Y qué va a pasar con ese árbol? Se va a pudrir 2 veces más rápido, hermano, por no obedecer, por no confesar, por no rendir sus fundamentos errados, sus ideas erradas. ¿Sí? Una persona, algunos árboles caen para afuera, otros caen adentro. Pero hermano y hermana, Dios no quiere hacer eso. El Espíritu Santo en esta hora se para en la brecha por usted y le pide que deje al Espíritu estercolar sus raíces. Vea qué está pasando. ¿Qué es lo que usted no ha confesado? ¿Qué es lo que usted no ha arreglado? ¿Qué idea ha tomado a través del camino? ¿Qué ha hecho usted o qué ha dicho usted a través de estos años que contristó al Espíritu y no lo ha dejado avanzar? ¿Se dan cuenta? Dios quiere hacerlo. Dios quiere estercolar sus raíces, sus fundamentos. ¿Recuerdan aquella enseñanza que el hermano Branham habló de aquel, cuando él habló con aquel ministro, aquel sacerdote militar, y ese sacerdote le dijo, yo fui capellán en el ejército en la Primera Guerra Mundial, y hay un joven que había recibido una herida mortal, herida para morir, y yo le dije, hijo, estás a punto de morir, confiesa tus pecados a Dios, recuerden dónde fue que dejaste a Dios. Y el joven decía, no recuerdo, estaba muriendo. Hijo, te estás muriendo. Recuerda en dónde has dejado a Dios. Hasta que dice el hermano Branham, que le contaba a ese capellán, el joven se le iluminó el rostro y empezó a decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Hermano Branham dice, ese joven había dejado a Dios desde la cuna, hermano. ¿Y por qué lo dejó desde la cuna? Porque sus padres no lo llevaron a Cristo, hermano. Porque sus padres no se preocuparon porque ese niño fuera instruido en el temor de la palabra. Así Dios quiere ir hacia dónde, en dónde fue que el camino se desvió otra vez al camino propio. Cuando Dios nos llama a su camino. Todos caminamos en el camino de Dios, en la senda estrecha. Pero si no vigilamos, si perdemos el paso, puede en un momento dado, por estar mirando a los lados, nos salimos de ese camino y empezamos a entrar en el camino de la espiral, hermano. Dios sabe cuál es el problema que usted pudiera tener. Que no deja que el Espíritu Santo obre completamente.
En esta hora, Dios nos pide a todos que abramos nuestro corazón y dejemos que el Espíritu nos abone, que llegue a la raíz, que el Espíritu a través de la palabra, el Espíritu Santo a través de los dones, el Espíritu Santo a través del mensaje, llegue al corazón de usted y exponga y hable y le diga en dónde fue que usted dejó a Dios, para que vuelva al camino de nuevo. Porque un corazón contrito y humillado no desprecias tú. Y si una persona se arrepiente de corazón y tiene el deseo de volver al camino de Cristo, Dios lo recibe. Pero ese camino se camina o se construye en ese nuestro andar con los pasos de nuestra obediencia. Con nuestra obediencia. No se trata de que usted, bueno, ya estoy aquí en la iglesia, volví. No. Usted pudiera estar en una iglesia y seguir bajando. Hermano, comience a arreglar, a confesar. Comience a dar los pasos en el camino de Dios. Eso es lo que determinará que sus pasos salgan de esa espiral de muerte y comencemos a caminar. Si no ha recibido el Espíritu Santo, recibirlo y comenzar a escalar, comenzar a subir. Hermano, se lo digo por experiencia, subir escaleras, ¿cómo cansa, hermano? ¿Cómo cansa? Llega un momento en que ni hablar uno puede. Se le va hasta el aire. Pero hay que subir. Hay que subir. Llega un momento en que se concentra en la escalera. Nada más. Hay que subir. Hay que subir. Hay que subir. Hay que subir. Hasta arriba. Las piernas se le prensan. Las piernas le tiemblan. Mientras más alto, más las piernas le tiemblan y más la presión y más le cuesta a usted respirar. Pero hasta que llega a la cima, hermano, Dios nos dará esa fuerza para escalar esa estatura. Pero debemos comenzar a caminar, o sea, a obedecer la palabra. Escalemos, recibamos el Espíritu Santo. Saquemos todo mal fundamento y comencemos a escalar. Y en la medida sabremos que nuestros pasos serán afirmados en Cristo. ¿Quiere usted en esta hora refundamentar su vida? ¿Quiere usted, ministro, refundamentar su ministerio? Usted, iglesia, miembros de iglesia, quieren refundamentar su iglesia. Es la hora de refundamentar, porque si el material no es el material de Dios, eso se va a caer tarde o temprano. Pero ¿qué pasa? El que está fundada sobre la roca, esa construcción permanecerá porque estuvo fundada en la roca. ¿Quiere usted en esta hora comenzar a refundamentar su vida? Una búsqueda profunda en la presencia del Señor y humillarnos como niños, Señor. Yo estoy dispuesto a obedecer. Si en algo he fallado, perdóname, ayúdame, ten misericordia de mí. ¿Estará usted dispuesto para obedecer y tomar decisiones en base a la verdad de su palabra? Dios nos está esperando. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por esta palabra de exhortación del Espíritu a todos, sin excepción.
Yo también me sumo a eso, Señor, porque a veces nosotros no vigilamos y pudiéramos dar lugar a cosas contrarias a la palabra. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, perdona a todo aquel, Señor, que está en tu economía, aquel que en esta hora está humillando su corazón y que sabe que ha seguido y que quiere caminar su propio camino, quiere hacer su ministerio a su manera, quiere vivir a su manera, con una capa de religión que al final lo llevará a la espiral de la muerte. Señor, que tu Espíritu sacuda conciencias en esta hora y que puedan haber decisiones para un mayor servicio y un mayor amor para la gloria de tu nombre. Señor, sé con cada uno de los que escuchan y escucharán este mensaje. Esta palabra no volverá a ti vacía, Señor. Que tu pueblo en el altar podamos ser sinceros como niños, Señor. Solamente allí mostraremos que somos sinceros y buscaremos tu ayuda y tú empezarás a hacer una limpieza, a estercolar nuestros corazones. Oh Dios, y allí sí vamos a dar frutos, Señor. Señor, que esos árboles que no han dado fruto para ti, árboles y frutos puros para ti, que a partir de ahora, al dejar que tu Espíritu estercole, abone los corazones y saque todo mal fundamento, Señor, que pueda haber mucho fruto para la gloria de tu nombre, dones espirituales escondidos por hombres y mujeres duros de corazón, broten, pero para la gloria de tu nombre, ministerios humanos que obran conforme a pensamientos humanos, puede haber un renacer espiritual y que el Espíritu Santo comience a libertar y a romper cadenas de opresión y que esos ministerios comiencen a dar lugar más al tutor, al Espíritu Santo, para dar toda la palabra al pueblo. Señor, que las iglesias que han comenzado con divisiones, con problemas, con situaciones que no son conforme a la palabra, puede haber un arrepentimiento y un confesar y un arreglar para que, Señor, esas iglesias nada tengan que lamentar cuando llegue la hora de la prueba. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos estas palabras en los corazones de tu pueblo y tú te encargarás de vivificarla y de guiarnos a todos nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro mensaje del Espíritu Santo a su corazón, del tutor del Espíritu Santo que le va a hablar a usted y lo va a guiar a la palabra. Abra su corazón. Si su decisión en esta hora es sincera, Dios va a llegar a su corazón. Y como niños comenzaremos a obedecer. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, también hora de Venezuela, los cultos de oración, la congregación, la oportunidad de bajar a Dios a nuestro corazón, de pedir por ese derramamiento del Espíritu, pero que primero muchos deben recibirlo en el corazón para que después el Espíritu comience a obrar en medio de su pueblo. Y los domingos a las 9 de la mañana, junto a nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, junto a la congregación, la predicación de la palabra, todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, Dios espera por nosotros. La decisión la tomamos nosotros. Si nos humillamos en la presencia del Señor, le estaremos abriendo la puerta al viñedo, el viñero, al tutor, al que nos perfecciona, al Espíritu Santo, y Él empezará a utilizar de acuerdo a sus herramientas, ministerios, dones y los mensajes, la lectura de la palabra, estos mensajes
comenzará el Señor por todos lados. ¿Y qué pasa? Dios hará una obra especial en nuestras vidas. Que el Señor Jesucristo perfeccione la obra que ha comenzado en los corazones de cada uno de nosotros. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.